muchas veces cuando hablamos de trama y de argumentos se nos confunden los términos, se nos confunden los conceptos, los usamos como sinónimos, pasamos de considerar trama, argumento, incluso a veces hasta el tema de nuestra escritura, como si todo fuera una misma cosa. No es algo, distinguir estas nociones no es algo, me parece a mí, de capital importancia, porque muchas veces lo que ocurre es que hay conocimientos que los tenemos internalizados de tal manera que en algún lugar de nuestra psiquis sabemos diferenciar una cosa de otra, lo que no podemos quizás es explicar en qué se diferencian trama de argumento de tema. Hasta cierto punto es difuso el umbral, el límite entre un aspecto y otro de estos factores que más tarde que pronto lo que hacen es conformar la estructura de la escritura creativa, de la narración, ¿no es cierto? Con lo cual me parece a mí, no está de más aprender a distinguir estos aspectos, por más conocimiento internalizado que tengamos de ellos, como para entonces por de pronto quizás poder depurar las formas, sutilizarlas y hasta incluso poder llegar a jugar con las posibilidades de relación entre un nivel y el otro, por más íntimamente vinculados que se hallen entre sí. Si escuchan ruidos y cada tanto ven que me asomo, es que estoy viendo que mi nuevo gatito está jugando ahí entre unos cables de computadora y estoy tratando de ver que no haga ninguna diablura, que no se electrocute por de pronto. En fin, yo creo que en toda estructura, en un cuento, en una novela, subyacen sentidos por momentos más a la vista, por momentos más jugando un papel de fondo, entre lo que podemos distinguir trama de argumento, incluso de tema. De alguna manera la trama envuelve al argumento, si bien en determinado momento el argumento se va a sobreponer sobre la trama. Desde algún punto de vista la trama es el esquema más general de la obra, lo que reconocemos como una estructura triádica de comienzo, desarrollo, aparición de conflicto, resolución del conflicto, final, ¿no es cierto? De una manera muy esquemática, muy vaga, pero casi podríamos decir que sin estos elementos, sin estas fases, no existe la trama. De otra manera, y al margen del argumento, sobre la trama es que se construye la atmósfera del relato. La atmósfera muchas veces lo que hace es cohesionar estas partes para que no se le noten los costurones, ¿no es cierto? ¿Qué sería que se le note el costurón? Que notemos muy rápidamente, esto es el inicio, esto es el desarrollo, ahora aquí apareció el conflicto. Una buena construcción de atmósfera entonces lo que va a hacer es difuminar esos límites, esas fronteras y dinamizar la secuencialidad del relato, la linealidad del relato. Si alguien tiene algún conocimiento somero de edición y montaje de material cinematográfico, puede tener ahí alguna idea de qué es lo que construye la creación de atmósfera dentro de la trama. Tal vez en el cine sea mucho más fácil de ver que al comienzo de una película, cuando recién se están presentando los personajes y se está iniciando la historia, ya hay una música incidental tal vez que esté previendo la tormenta que se va a desatar, ¿no es cierto? Varias escenas más adelante. En construcción de relato literario no tenemos la posibilidad de utilizar ese tipo de recursos, música incidental, colores, visuales. Entonces nos las tenemos que ingeniar con la misma palabra para construir esos recursos, ¿no es cierto? Algún tipo de fantasmagoría, de extrañeza, de color, de textura, incluso por realista que se presente el relato. Tal vez no sea la más feliz usar la palabra fantasmagoría porque parece que nos alejara del relato realista. Pero, a ver, pensemos
en la construcción de atmósfera que han hecho los grandes autores rusos, Anton Chejov, por ejemplo, ¿no? Anton Chejov fue un autor que con mucho realismo en sus tramas, sin embargo sus atmósferas pueden llegar a calificarse en orden de lo fantasmagórico. Finalmente el argumento refiere a todo lo que tiene que ver con las vivencias, experiencias, actitudes, acciones, lo más sustancial que hace a los personajes, al personaje central, ¿no es cierto?, al protagónico. La argumentación es lo que va a dar verosimilitud al relato. Coherencia de esta vez coherencia, cohesión y coherencia, ¿no es cierto?, se hermanan. La cohesión la va a determinar la construcción de atmósfera aplicada a la trama, la cohesión la va a dar la verosimilitud que presente el argumento, lo que comúnmente también referimos como historia. Elmore Leonard, un escritor y guionista de cine, entre otras cosas hizo Mr. Majestic. Si no vieron esa película se les recomiendo. Además un tipo que me cae muy simpático porque cumple los años el mismo día que yo. Él dijo que la trama es como la vida real si eliminas de ella todas las partes aburridas. Sí, claro, por la trama es más fácil emparentar géneros, ¿no es cierto?, definir géneros. Si pensamos en términos de trama, a La muerte en Venecia de Thomas Mann, por ejemplo, que trata del momento en la vida de un hombre y su percepción de que está llegando, de alguna manera, una percepción más lúcida, más inconsciente, que está llegando al final de su vida. De la misma manera podríamos describir La muerte de Iván Ilich de León Tolstoy, aunque después entonces lo que vamos a ver que todo lo que diferencia a estas obras no es tanto así su trama como su argumento. Las historias, si bien desde algún lugar refieren a lo mismo, las historias son completamente diferentes, ¿no es cierto? De cualquier manera, ahí podríamos establecer un género. Las narraciones que tratan de hombres que están arribando al último momento de su vida. La trama de una narración nunca está totalmente en primer plano, pero es la trama la que hace que nos estemos ocupando y preocupando por lo que está ocurriendo argumentalmente en el relato y entonces ponernos a pensar lo que puede llegar a pasar a continuación, la generación de suspenso, ¿no es cierto? Sin embargo, la respuesta a esas preocupaciones del lector deberían por lo menos proporcionarlas los argumentos y no la trama. Una manera de que esa pregunta la resolviera la trama era el viejo recurso en la narrativa clásica del Deus ex machina, ¿no es cierto? El Deus ex machina era un recurso de la trama donde todo se resolvía hacia el final de manera azarosa, pero que como cliché al lector se le presentaba de manera predigerida, premasticada, ¿no es cierto? Es algo que en la actualidad, vamos, que no se agradece de una literatura que termine de manera mágica, ¿no es cierto?, providencial. Generalmente también una trama bien construida abre preguntas de manera cíclica, se van resolviendo, se van respondiendo a sí mismas sin que pase demasiado tiempo. Puede existir, sí, la novela que tiene una gran pregunta inicial, dura 600 páginas y al final se responde el interrogante, pero lo que ocurre es que va a llegar un momento donde por la extensión de la trama, por la extensión de la historia, no vamos a saber bien de qué era lo que habíamos empezado a leer, ¿no es cierto? Todo se puede llegar a volver muy confuso. Entonces, si bien la novela puede tener un gran interrogante inicial que se resuelva hacia el final, en el medio estaría bueno que se vayan generando de la primera gran pregunta pequeños interrogantes que se vayan resolviendo consecutivamente sin que pase el final de un capítulo, ¿no es cierto?
Si pensamos en el juego de avalorios de Hermann Hesse, creo que funciona de esa manera. Hay un gran interrogante inicial que hasta el final no se resuelve, pero capítulo a capítulo se nos refresca la memoria de qué es lo que estamos, hacia dónde estamos yendo, aunque no sepamos todavía cuál es la meta final, con pequeñas cuestiones que se van resolviendo en sí mismas, que nos resignifican la pregunta inicial, que nos la recuerdan y nos dan ganas de esperar y de continuar hasta ver cómo se resuelve todo, ¿no es cierto? Otro tanto ocurre con Hacedor de Estrellas de Olaf Stapledon, por ejemplo. Como ejercicio pueden ponerse a pensar en grandes novelas como las que he dicho recién, tal vez Moby Dick, tal vez La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Bueno, la novela que tenga más o menos una extensión que permita este tipo de observaciones, ¿no es cierto? Y traten de observar, de analizar de qué va la trama, de cuáles son los argumentos, que generalmente una obra vasta no tiene un único argumento, hay subargumentos que se van encadenando, construyendo un argumento mayor, pueden dibujarse una esquemita en un papel para ir descubriendo el armado estructural de una novela, por ejemplo. La trama es lo que nos proporciona también los objetivos de la novela, ¿no es cierto? Los objetivos no están dados por los argumentos, sino por la trama. En todo caso, el argumento lo que hace es conducirnos a los objetivos, pasando por mayor o menor cantidad de peripecias. Estos objetivos desde ya pueden ser logrados o nunca concretados por parte de los protagonistas, ¿no es cierto? No obstante, los objetivos tienen que ser claros. En relación con esos objetivos va a ser que se presenten los conflictos, que pueden quedar resueltos o irresolubles. En un caso como Moby Dick, para el capitán Ahab, el intentar resolver su conflicto se lo lleva puesto, ¿no es cierto? Y se lo lleva puesto de manera literal, queda enganchado por las ataduras a la gran ballena blanca que se zambulle y no lo vemos nunca más. Insistamos con esta cuestión de que la diferencia entre trama y argumento no es simple, ¿no? Leo en internet algo que se dice acerca de que la trama es la narración que resulta de una selección subjetiva de los elementos a narrar. Según Todorov, es una secuencia cronológica de los eventos que van a constituir los argumentos, de la misma forma en que aparecen en el relato. Por otro lado, el argumento es lo que se narra, la historia en sí, o el conjunto de hechos narrados en orden cronológico, no necesariamente como se presentan en el texto. Claro, los argumentos pueden estar presentados por flashback, ¿no es cierto? No hay una linealidad temporal, no necesariamente tiene que haber una linealidad temporal desde el punto de vista del argumento. La trama sí brinda información de relato de forma cronológica y estructurada, incluso poniendo un énfasis en la explicación del por qué el argumento va a estar presentado con una secuencialidad que rompe lo cronológico. Un énfasis en la explicación de cualquier manera, no de hecho de manera explícita, ¿no es cierto? Ningún novelista escribe a pie de página cómo fue que construyó su novela, que yo sepa. Existirá alguna excepción, pero hay en lo implícito otra vez una coherencia, ¿no es cierto? También convengamos que el lector tiene una gimnasia de lectura que ya de algún modo va a estar entendiendo el juego propuesto por el autor. Un caso diferenciado, en todo caso, se dio al ser publicado Rayuela de Julio Cortázar, ¿no es cierto? Donde en la primera página, como la trama de la novela presenta diferentes posibilidades de ingreso, entonces él tiene que escribir y explicar que su novela, que en su momento fue muy polémica y dio a pensar que en realidad se trataba de una antinovela, al margen de la discusión, vamos que sí, que Rayuela es un fenómeno en sí mismo en cuanto a construcción de trama,
En ese mismo sentido en que se le puede entrar a la historia por diversos lugares propuestos por el autor y otros que se puede inventar uno mismo, el lector mismo, ¿no es cierto? Rayuela tal vez sea la única novela que por su trama presenta diferentes posibilidades de secuencialidad de los argumentos. Respecto del tema, sería el último aspecto que nos quedaría por tratar. El tema es la idea central que está latente en el relato. El tema es algo que el lector descubre por sí mismo sin que el autor se lo diga de manera explícita, directa. En este sentido es que si La muerte en Venecia de Mann y La muerte de Iván Ilich de Tolstoy tienen tramas homogéneas, afines, los temas que trata cada una de estas novelas van a ser bastante diferentes, ¿no es cierto? Me dirán que bueno, porque diferentes son los argumentos, sí, claro, pero porque los argumentos están dependiendo de esos temas. Entonces podríamos decir que la primera capa más abarcante, más envolvente es la trama, la segunda es el tema y luego los argumentos que finalmente van a ser los que construyan la historia. En fin, queridos, queridas, querides, veré después de compilar este material y de editarlo si da para seguir tratando el tema de la trama, del argumento, de sus construcciones en futuros videos o si ya podemos pasar a otro tema. Mientras tanto, espero que estén pasando gratos días, gratos momentos. Como siempre les pido que lo compartan, que se suscriban, que pongan likes, dislikes, todo lo que les parezca, sus comentarios en la caja de comentarios. Nos vemos en la próxima. Como siempre les digo, espero estén teniendo muy gratas lecturas y gozosas escrituras. Hasta pronto.